Estamos en Bonito Cuelgue, siendo las 15:39. Iván, las vías de comunicación, un minuto. Bueno, cómo no, se comunican con nosotros a través del Twitter en @bonitocuelgueok, también el Twitter de la radio, @cindyalradio. Nos escuchan por www.cindyalradio.com.ar o en TuneIn en los dispositivos móviles. Si ponen Bonito Cuelgue en el buscador de Facebook, nos encuentran como persona y como página, y además pueden consultar en nuestro canal de YouTube, que se llama Bonito Cuelgue, los programas y las entrevistas. Bien, no hemos aflojado de entrevistas desde hace una hora y pico. Esta es la última y la verdad que es muy pero muy interesante, de una nota Los ricos no piden permiso, que fue publicada en la revista Crisis, que recomendamos esta revista. La verdad que el análisis que tiene por parte de varios investigadores es muy pero muy importante, y tenemos el gusto de hablar con el autor de esta nota, que trata sobre el origen, la realidad del grupo Macri, de la familia Macri. Él se llama Alejandro Gajero, es sociólogo e investigador de la Universidad de San Martín. Alejandro, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Bien, bueno, en primer lugar, felicitaciones por la nota. Queríamos hablar hace un par de semanas, y la primera pregunta más que nada es entender cuál es la realidad actual del grupo Macri. Bien, bueno, en realidad el grupo Macri, después de más de 30 años, hoy por hoy no está dirigido por un Macri, sino por un Calcaterra, digamos. O sea, el núcleo de lo que fue el grupo económico, que en los 80 fue uno de los más importantes del país, a partir de 2007 empezó, Franco Macri, que es el papá del actual presidente, vendió las principales empresas, que son empresas constructoras, a lo que sería su sobrino, Ángelo Calcaterra. Y hoy podríamos decir que es Ángelo Calcaterra el que dirige, digamos, las empresas más importantes que le quedó del grupo Macri. Y esas empresas son empresas de construcción, de obra pública y también construcción privada de viviendas. Y además hay que decir, Alejandro, que ha sido para Calcaterra una década ganada realmente en los negocios que tuvo con el kirchnerismo. Sí, Calcaterra es un personaje bastante especial porque viene de la familia Macri, digamos, se hizo cargo de las empresas de los Macri cuando Mauricio, que era el sucesor natural de Francisco Macri, decidió dedicarse a la política, y durante los años, 2000, los años del kirchnerismo principalmente, él tuvo, dirigiendo estas empresas, tuvo bastante relación con el gobierno y con el gobierno nacional, digamos, más allá del gobierno de la ciudad, y tuvo obras bastante importantes que vinieron del kirchnerismo. De hecho, Calcaterra fue uno de los que integró el consorcio que se había presentado, ¿se acuerdan?, para la construcción del Tren Bala. Sí, mira. Eso fue, por ahí la obra no llegó a realizarse, pero es un símbolo, digamos, de un poco de la cercanía que hubo. Cuando Julio De Vido salió a defender a Lázaro Báez y a decir que, digamos, no fue uno de los principales constructores de la década kirchnerista, uno de los ejemplos que, él dio una lista de los que eran los principales constructores de obra pública, y uno de esos era Calcaterra. Sí, Alejandro, a mí hay algo que aparece algo en tu nota, pero me cuesta mucho entender ese vínculo de padre e hijo entre Franco y Mauricio. Recordemos que Franco Macri en 2014 dijo que, debería ganar uno de la Cámpora. Cuesta un poco entender esa cuestión de poder y dentro de la familia. ¿Cómo lo analizás vos eso? Sí, es un tema interesante. Yo ahí en la nota tiro alguna hipótesis sobre eso, pero obviamente habría que verlo un poco más en detalle. Franco Macri, el primer dato a tener en cuenta que Franco Macri como empresario siempre tuvo mucho vínculo con la política y siempre fue muy pragmático, relacionándose con distintos sectores de la política. Siempre lo hizo y fue una pata central, digamos, de la estrategia empresarial. Y él, ese pragmatismo también lo mostró durante la década kirchnerista, cuando él tuvo, buenas relaciones y siempre se mostró, muy enfático, hablando bien del gobierno, incluso cuando su hijo ya se había lanzado a la política. Entonces ahí hay una cuestión bastante paradójica, porque en muchas oportunidades, sobre todo desde el 2005 para adelante, Franco Macri salió a apoyar al gobierno y a de alguna forma tirar tierra sobre la figura política de su propio hijo, como diciendo que él no estaba muy convencido de que esté en política, de que por ahí no estaba muy preparado, etcétera.
Entonces, mucha gente salió a decir que ahí, digamos, esas declaraciones y ese supuesto enfrentamiento se debía a una rivalidad que pudo haberla habido en algún momento entre Franco y su hijo. Pero bueno, también hay que tener en cuenta este pragmatismo del que hablaba, y que es muy probable que buena parte de estos gestos los haya hecho para separar a Mauricio Macri de lo que era, digamos, el grupo empresarial, separar la imagen de Mauricio de lo que es su imagen, que siempre estuvo muy atada a la idea de obra pública, de negocios con el Estado, etcétera. Entonces me parece que esto habría que manejarlo. Incluso después de que Mauricio salió presidente, él volvió a hablar bien de Mauricio y a hablar peste sobre el kirchnerismo, digamos, ¿no? O sea, un nuevo salto en el discurso. Para mí esa cuestión, digamos, habría que hacer más eje en el pragmatismo político de Franco tratando de ayudar a Mauricio que en un supuesto enfrentamiento entre padre e hijo. Alejandro, buenas tardes. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Cómo te va? Quería consultarte cuál es la relación del Grupo Macri o qué importancia le ves a los funcionarios que hoy están en el gobierno que tuvieron vínculos con el Grupo Macri en el pasado. Sí, actualmente en el gabinete hay dos figuras que provienen del Grupo Macri. Pensemos que Mauricio en su vida empresarial, en su paso por el grupo, bueno, tuvo posiciones muy importantes y él estuvo a cargo de empresas centrales en el grupo, y en esas empresas trabajaron, por ejemplo, Daniel Chaín y Andrés Ibarra. Andrés Ibarra ahora es ministro de Modernización. Fueron personas que trabajaron bajo su mando, siendo bastante jóvenes en el Grupo Macri. Y después el intendente de Lanús, Néstor Grindetti también, digamos. Son tres figuras hoy centrales, digamos, en la política del oficialismo. Sí, Alejandro, el caso de Grindetti, discúlpame que te interrumpa, en el caso de Grindetti, que se vio muy afectado por un tema que también te quería preguntar, que son las cuentas offshore, más allá que no es tu investigación en la nota de crisis, pero que también dejó a la luz ese pasado que Macri me parece que quería tapar. Claro, sí, eso a mí me parece interesante, porque justamente si uno ve el recorrido de Mauricio Macri en la política, siempre su pasado empresarial fue una especie de lastre que él, como vos decís, trataba de ocultar en las campañas, y de hecho eso era el eje en general de sus opositores, digamos, poder recordar, renombrar el tema de su pasado empresarial. Y me parece que estas cuentas justamente vuelven a recordar digamos, que Mauricio, el presidente, tuvo un pasado empresarial, digamos, buena parte de su carrera profesional fue en el sector privado. Por lo menos de las cuentas, las primeras cuentas, una corresponde al Grupo Macri, digamos, a una empresa del Grupo Macri cuando estaba expandiéndose en Brasil. Y por lo que leí, yo en esto no me metí demasiado, pero lo que sería el intendente de Lanús, que siempre me olvido el Grindetti. Está más complicado en ese sentido, porque no solo tiene firmas offshore, sino que hay alguna relación con alguna cuenta, con lo cual eso es un poco más comprometedor, en el sentido de que cuando hay una cuenta hay dinero en el exterior, y muchas veces ese dinero no es declarado al fisco, etcétera. Mirá, ahí con respecto a las cuentas, hay que tener en cuenta que buena parte de los grandes grupos económicos que hoy siguen operando se manejan con cuentas en el exterior, ya sea declaradas, digamos, blanqueadas o no blanqueadas, para ocultar parte de su fortuna. Eso es una cuestión que yo creo que es estructural en el empresariado. La cuestión, obviamente, más complicada para mí, y esto es una opinión, es que al ser esto un problema grande para el país, porque obviamente esto juega en la cuestión de la recaudación, muchas de esas cuentas no están declaradas y por lo tanto no pagan impuestos acá, o por la fuga de capitales, también sirven para transferir plata al exterior. Eso es un gran problema para la Argentina desde hace décadas, y bueno, el hecho de que el presidente, digamos, también forme parte de esos operatorios es complicado. Pero yo, digamos, como cuestión más estructural, diría que hoy los grandes grupos, y hay trabajos que muestran como por ejemplo Urnequiano, Techín, directamente tienen las sedes formales en paraísos fiscales, es una cuestión bastante
bueno, grave, que habría que ver cómo atacamos. Sí, a tal punto que algunos de los asesores económicos del gobierno, como por ejemplo Broda, dice que evadir es prácticamente lo que uno está obligado a hacer debido a la presión fiscal del Estado. Más allá de esto, Alejandro, te quería consultar acerca del vínculo del Grupo Macri con el poder político en décadas pasadas. Hablamos algo del kirchnerismo, obviamente de la presidencia actual, pero ¿qué visión tenés de la relación del Grupo Macri con los políticos en el pasado y qué importancia le das a esta relación en el crecimiento del Grupo Macri? Sí, como te decía, siempre tuvo un papel muy importante, porque pensemos que el grupo creció mucho en sectores donde el Estado fue muy importante para sus negocios. Por ahí el ejemplo más claro es en el sector de la construcción, donde el Grupo Macri fue un contratista de obra pública muy notable, y después en distintas etapas, digamos, de la Argentina en los últimos 30 años se ubicó en sectores que dependían básicamente de la regulación estatal. Por ejemplo, en los 80, en Malniva, que era la empresa recolectora de residuos que terciarizaba la Ciudad de Buenos Aires, el rol del Estado, digamos, en su negocio era central. Después participó en la privatización del correo. Entonces, en distintas etapas la intervención del Estado, que muchas veces le jugó a favor, fue muy importante para su expansión. Y como les decía antes, Macri siempre fue un empresario que tuvo apuestas políticas fuertes. A principios de los 80, cuando todavía estaba la dictadura militar, Franco Macri básicamente reclutó a algunos referentes del peronismo, eran dirigentes jóvenes que en su momento habían estado ligados con la juventud peronista, el estilo de Carlos Grosso, los reclutó y los empleó en el grupo, por más de que ellos no tenían una experiencia empresarial demasiado importante. El propio Franco después declaraba que eso era una apuesta justamente en función de que él pensaba que el peronismo después de la dictadura iba a volver al poder y que por lo tanto él quería justamente apoyar a esa fracción. No siempre le salieron bien estas apuestas. Por ejemplo, todos sabemos que después los militares, las primeras elecciones democráticas no las ganó el peronismo como Macri pensaba, sino el radicalismo. Y Franco siempre tuvo una actitud muy crítica ante el gobierno de Alfonsín. Después, cuando Menem sube al poder, tiene como su especie de revancha, porque algunos de esos dirigentes que él apoyó, formaron parte del gobierno. Incluso Grosso fue, intendente de la ciudad. Sí, Alejandro, te estamos hablando con Alejandro Gajero, que escribió, sociólogo e investigador de la Universidad de San Martín, escribió una nota muy interesante que recomendamos en la revista Crisis, Los ricos no piden permiso. Alejandro, te hago la última consulta. Vos hablaste muchas veces del peso de la construcción en lo que tiene que ver el Grupo Macri en la actualidad, en la figura de Calcaterra. Por otro lado está la figura de Nicolás Caputo, un amigo, un hermano para Macri, que también está dedicado en su mayoría, dentro de varios negocios que tiene, a la construcción. ¿Cómo está ese vínculo? ¿Tenés ¿Cómo considerás que está esa cuestión? Por un lado el Grupo Macri y por otro lado Caputo. Y mira, es una cuestión interesante porque de hecho una de las críticas que que el propio Macri le había hecho al gobierno anterior era la cuestión de la corrupción, de la connivencia entre sector empresarial y sector político. Y la realidad es que hoy Macri tiene, Macri en su pasado empresarial e incluso en su vida social, forma parte de redes que tienen muchos intereses en la construcción. Vos lo dijiste bien, por ahí los casos más claros son los de Calcaterra, que es su primo y al mismo tiempo es el heredero de las empresas de su padre, y por otro lado Caputo, Nicolás Caputo, que fue compañero suyo en el colegio... Sí. El Newman. Y después han sido socios en la década del 80 en una empresa Mirgor, que hoy sigue siendo muy importante. Entonces, los lazos entre el actual presidente y ciertos grupos empresariales que en la construcción son muy fuertes. Calcaterra también es un grupo constructor que hoy por hoy tiene algunas de las principales empresas constructoras, de viviendas de lujo y obra pública, lo mismo que Calcaterra, Claro. Entonces, eso es un lazo bastante complejo que, por lo menos hasta ahora, el presidente no ha hecho demasiados
gestos como para diferenciarse de eso o asumir que el Estado va a tener una independencia con respecto a las grandes constructoras, etcétera. De hecho, algunas de las obras que primero se han retomado dentro del parate que hubo después de que asumió el PRO, son obras en las cuales Calcaterra y Caputo están involucrados. Claro. Alejandro, un placer. Felicitaciones por la nota, tratando de hacer este recorrido histórico de la familia Macri, que es presente, también muy presente. Una vez pensaba que tenía que ver más que nada con el pasado, con la década del 90 o el 80, pero que sigue estando con otra figura como Calcaterra, pero está la presencia del grupo Macri. Un gran abrazo y felicitaciones por la nota. Bueno, no, gracias por llamar y suerte. Dale, muchísimas gracias. Estamos dialogando en Bonito Cuelgue con el sociólogo Alejandro Gajero con respecto a la historia de la familia Macri. ¿Lo escuchaste en Bonito Cuelgue?